Hola a todos, mi nombre es Félix Valdés y bienvenidos por cuarta vez a este podcast informativo de los estudiantes de la materia Fundamento del Derecho, de la carrera del Contador Público del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Yo seré su locutor en esta cuarta edición de su podcast favorito. En este caso trataremos el tema contratos. Si ya has escuchado hablar sobre este tema y no tienes claro qué es, estás en el lugar correcto, porque este podcast lo explicaremos con todo detalle y trataremos de profundizar con ejemplos y opiniones para que no te quede alguna duda sobre el tema. El tema contratos se compone de varios subtemas. Estos son concepto de convenio y contrato, elementos de existencia de los contratos, requisitos de validez de los contratos, clasificación de los contratos, contratos de transmisión de dominio, contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de prestación de servicios, contratos de gestión colectiva, contratos de garantía, contratos de adhesión y eso sería. De igual manera, como en anteriores ediciones, nos acompañarán los invitados que ustedes ya conocen, pero aún así procederé a presentarlos y a darles la bienvenida. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas de nuevo a mi canal para que me apoyes a llegar a la meta de 100 suscriptores. Y también recuerdo que aquí abajo en la descripción están mis redes sociales para que me mandes un mensaje si tienes alguna duda sobre el podcast. Sin más que decir, comencemos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, Kade Jacqueline, Noel Martínez y Vale Mendoza. Muchas gracias por estar aquí, espero que se las pasen bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu podcast. Siempre estoy emocionada por estar aquí y espero aportar mucho para todas las personas que nos escuchan. Hola Félix y hola a los demás invitados. Gracias por invitarme por cuarta vez. Trataré de que mi participación en tu podcast sea de mucha ayuda para todos nuestros oyentes. Muchas gracias Félix por considerarme de nuevo para este podcast. Verás que aportaré mucho y seré de mucha ayuda a la hora de explicar los temas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Espero que se la pasen bien como en anteriores ediciones y podamos hacer de este podcast muy dinámico y muy informativo. Iniciaremos este podcast definiendo qué es un contrato y qué es un convenio, pues aunque no lo crean, estos dos no son iguales ni representan la misma cosa. Según Olave Ibarra Olaf Sergio, un convenio es un acuerdo de dos voluntarios o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Y un contrato es la especie dentro del género convenio, ya que estos se crean para transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Como bien mencionaste, los contratos son acuerdos voluntarios que se originan entre una o varias personas. Por ejemplo, tú y yo. Ellos son la finalidad de dar a conocer derechos y obligaciones. Estas por igual son elaboradas por escrito y deben ser firmados por las partes que celebran el acto. Si no les queda muy claro, en pocas palabras, los contratos tienen como finalidad crear y transmitir derechos y obligaciones, y a los convenios se les conocen como especie. A mí también me gustaría compartirles el siguiente tema: elementos de la existencia de los contratos. ¿Qué elementos intervienen para que un contrato pueda existir? Son dos elementos que conjuntamente deben tener un acto jurídico para hacer contrato, de manera que la ausencia de cualquiera de estos impide que haya contrato, y son consentimiento, voluntad expresa o tácita de las partes para celebrar un contrato, y objeto. Este debe de ser determinado o determinable jurídica y físicamente posible, pudiendo ser directo, crea, transmite derechos y obligaciones; indirecto, hacer, no hacer y dar. Ahora les hablaremos un poco acerca de los requisitos para la validez de un contrato. Cedo la palabra a la invitada Valerie Mendoza. Los elementos de validez. Bueno, pues son 4, los cuales debe contener para que este no esté afectado de nulidad, ya que de faltar uno de ellos produce que el contrato quede privado de efectos jurídicos. Y estos son la capacidad, que es la facultad de una persona al hacerse responsable de sus actos, teniendo esta capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El segundo elemento es la forma, exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley.
El tercer elemento es la ausencia de vicios. Dentro del consentimiento no debe de ser válido si se sufre lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe, entre los cuales podrían afectar a este elemento son dolo. Es el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. O mala fe es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. O error de hecho o derecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa, o error de cálculo o aritmético. Solo da lugar a la rectificación o violencia. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y parientes colaterales dentro del segundo grado y por afinidad en primer grado. Lesión es provocar algún daño a la integridad de las personas. Temor reverencial consiste en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento o la voluntad. Y el cuarto elemento y último es la licitud. Con el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres. Me gustaría agregar algo acerca de los elementos de validez. Pues sabemos que esto es fundamental, ya que sin los contratos serían nulos. Debemos tener en cuenta que en el consentimiento de debe estar libre de vicios. Los vicios son las cosas o defectos que impiden que los involucrados en el contrato queden conformes. Si hablamos de vicios en forma de validez, nos referimos a violencia, error o lesión, y que si uno de estos se emplea para hacer que la otra parte firme el contrato sin estar convencido del todo, este contrato también será nulo y por lo tanto no surtirá efectos. También, compañera Jade, tenemos que saber que es importante que el objeto del contrato que se vaya a hacer sea lícito, pero si este no es así, no se podrá realizar el contrato, si bien sabemos que se trata de cosas prohibidas por la ley. Gracias, veo que todos los invitados participaron con información correcta, eso es muy bueno. Ahora tocaremos un tema muy extenso, pero muy importante, para desarrollar en este podcast y de este tema. Se llama clasificación de los contratos. Procederé a pedirle ayuda a algunos invitados que ellos desarrollen el tema. ¿Alguien gustaría? A mí me gustaría empezar, Félix, pero como es un tema muy largo, también necesitaré la ayuda de los demás invitados. Empiezo mencionando la clasificación de los contratos. Todos los contratos son consensuales. Consensual significa que son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. Ahora les diré la clasificación de los contratos según la doctrina. Preliminares son aquellos cuyo objetivo es la celebración de un contrato a futuro, es decir, que es una promesa de contrato. Unilaterales, cuando solo una de las partes contratantes queda obligada con la celebración del contrato. Bilaterales, cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes. Principales, son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de otro contrato para su perfeccionamiento. Accesorios, son aquellos que dependen de un contrato principal para su perfeccionamiento. Muy buena información y bien resumida. Sin embargo, para que nuestros oyentes entiendan de qué manera clara los temas, no es necesario resumir nada. Por esto le pido que a los demás invitados que desarrollen los diferentes tipos de contrato, pero de una manera más amplia, por favor. Los contratos consensuales, en palabras más claras, son aquellos que únicamente es necesario el acuerdo entre las dos partes. Pondré un ejemplo. En el contrato de compra y venta se requiere dos sujetos, el comprador y el vendedor. Un ejemplo de contrato consensual es cuando el comprador y vendedor se ponen de acuerdo que el primer sujeto dará un bien, mientras que el segundo sujeto le pagará lo que acordaron por dicho bien. Y los preliminares, de una forma más clara, podría decirse que es un precontrato. Las dos partes que intervienen prometen o se
comprometen a realizar determinada cosa sujeta en el contrato, pero en un tiempo futuro o en un plazo determinado. Es importante decir que dicho contrato futuro tiene un límite de tiempo. Ahora yo les hablaré sobre los contratos unilaterales y bilaterales. Un ejemplo muy claro del contrato bilateral es el contrato de donación, el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda y por último la fianza. Estos tienen en común que únicamente una de las dos partes tiene una obligación hacia la otra, mientras que una no tiene la obligación para su opuesta. Más adelante desarrollaremos los contratos de donación, el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda y la fianza. Bueno, y ahora pues el contrato bilateral es lo contrario al contrato unilateral. Aquí no solo una de las dos partes del contrato tiene una obligación hacia la otra, sino las dos tienen una obligación hacia su contraparte de igual magnitud. Un buen ejemplo sería el contrato de compra y venta, entre otros. Por el momento no nos extenderemos mucho en explicarles en qué consiste dicho contrato, ya que lo vamos a hacer más adelante. Alguno de mis compañeros pues va a decir más desarrollado este concepto. Y por último, yo les hablaré sobre los contratos principales y accesorios. En el caso de los contratos principales, su nombre mismo lo dice, es un contrato principal y como la definición lo menciona, no depende de otro contrato. Una de sus principales características de este tipo de contrato es que es bilateral y un ejemplo sería el contrato de permuta, que más adelante lo desarrollaremos de manera amplia para que no te quede duda. Y el contrato de accesorio, su mismo nombre nos lo indica también, es un accesorio y es completamente lo opuesto al contrato principal, que sí requiere de otro contrato, de un contrato principal, y un ejemplo de este es el contrato de garantía, que igualmente lo desarrollaremos de manera más amplia más adelante. Muchas gracias a todos por su aportación, pero se les está olvidando algo. No solo existe esa clasificación de contratos, sino también existe otra. Esta clasificación dice que existen los contratos conmutativos, son aquellos cuyo alcance se conoce por los contratos desde su celebración. Aleatorios son aquellos que no se conocen sus alcances y dependen de un acontecimiento futuro incierto para su realización. Onerosos son aquellos que producen provechos y gravámenes para ambas partes. Gratuitos son aquellos que producen provechos para una parte y gravámenes para otra parte. Instantáneos son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. De trato sucesivo son aquellos que surten sus efectos a través del tiempo. Nominados son aquellos que están regulados por el Código Civil. Innominados son aquellos que no están regulados por el Código Civil. Reales, cuando es necesario la entrega de la cosa. Formales son aquellos que su perfeccionamiento deben revertir una forma estable por la ley, como la compra y venta de inmuebles que excede un valor de 5,000 pesos, que debe otorgarse antes de la fe del notario público. Consensuales de una posición a real, es aquel que se perfecciona en el simple consentimiento de una de las partes, sin necesidad de que se entregue la cosa. Consensuales en oposición a la formal, es aquel que se da libertad a las partes que se manifiesta el consentimiento por medio de los que deseen. Tienes razón, Félix, se nos olvidaba eso. De igual manera como lo hicimos en la anterior clasificación, ahora nosotros vamos a desarrollar de manera un poco más amplia cada uno de los tipos de contratos que mencionaste. Me gustaría empezar hablándoles más sobre el contrato conmutativo. En este tipo de contrato entra la bilateralidad, es decir, las dos partes o las partes involucradas del contrato tienen una obligación hacia la otra y esta obligación debe ser recíproca, es decir, tiene que ser una obligación igual del mismo valor o de la misma magnitud. Una de sus características es que las partes involucradas pueden hacer un tipo de valoración para analizar las ventajas y desventajas que podrían padecer por el cumplimiento del contrato, y gracias a esto se puede llegar más fácil al equilibrio de las obligaciones entre ambas partes. Ahora yo les hablaré de los contratos aleatorios.
Estos son lo contrario a los conmutativos y como su nombre lo dice, son aleatorios. Pues primero que nada se perfecciona el contrato, pero ninguna de las dos partes está segura si dicho contrario le puede ser ventajoso o desventajoso para ella, ya que esto depende de un suceso futuro. Un ejemplo muy claro son los contratos de apuesta. Ninguna de las dos partes está segura qué va a suceder, ¿no? Pueden perder o ganar, eso depende de un futuro. Pero nada más. Bueno, también procederé a hablarles sobre el contrato oneroso. Es un concepto un poquito raro, creo que me imagino que es la primera vez que lo escuchan. Pero bueno, este es un contrato bilateral. Ambas partes involucradas en él tienen obligaciones hacia su contraparte. Aquí la diferencia con el contrato aleatorio, como la definición lo menciona, es que todos serán beneficiados por su cumplimiento. Un ejemplo de estos es la compra y venta, el arrendamiento, la permuta, que más adelante también explicaremos en qué consisten estos tipos de contratos. Yo les contaré un poco más sobre los contratos gratuitos e instantáneos. Los contratos gratuitos son muy fáciles de explicar. Un ejemplo sencillo es la donación. Una de las partes sale beneficiada en su totalidad, mientras que la otra no. Este tipo de contrato se realiza más que nada por caridad. Y los instantáneos, su mismo nombre lo explica, son instantáneos. Una vez que se celebra el contrato, en ese momento se cumple. Esto es muy dado hoy en día. Cuando compras un carro te lo dan en ese mismo momento, o algún aparato o cualquier cosa por internet o en el supermercado, no te hacen esperar días, o sea que es instantáneo. Ahora es mi turno. Yo les hablaré de los contratos de tracto sucesivo, nominados, innominados y reales. El contrato de tracto sucesivo es muy fácil de entender. Surte efecto a través del tiempo. Por ejemplo, cuando tú contratas un servicio, ya sea de internet o de cable, te cobran por un tiempo determinado. Ahí se les está efectuando el contrato de tracto sucesivo. Ahora, un ejemplo de los contratos nominados son los contratos de compra y venta, donaciones, permuta, contratos de arrendamiento, de depósito, etc. Y los contratos innominados tienen valor de las dos partes que lo perfeccionaron y lo firmaron, pero antes de la ley no poseen valor alguno. Y por último, los contratos reales. Para que se les perfeccione este contrato o se realice, es necesario que primero se haga entrega de un bien por una de las dos partes. Bien, ahora yo les hablaré de los contratos de transmisión y dominio. Los contratos de transmisión de dominio consisten como su nombre lo indica. En una transmisión es cuando el propietario, persona física o moral, dueño de un bien, ya sea mueble o inmueble, transfiere dicho bien de su propiedad a otro sujeto a cambio de un costo o de ciertas condiciones determinadas por los dos sujetos en el contrato. Cuando esto sucede, los derechos y obligaciones del bien pasarán a la otra persona, al nuevo dueño. Es importante decir que estos tipos de contratos pueden que sean bilaterales o unilaterales, y estos se clasifican en compra y venta, permuta, donación, mutuo. Ahora les pediré ayuda a los demás invitados si pueden hablar un poco sobre los tipos de contratos de transmisión de dominio. Bueno, también hablaré del contrato de compra y venta. Este es muy claro y muy dado hoy en día y no hay mucho que explicar y no creo necesario dar un ejemplo, porque principalmente consiste en la venta de un bien. Aquí intervienen dos sujetos, el vendedor y el comprador. El vendedor ofrece un bien de su propiedad al comprador y bueno, si éste acepta, él tiene la obligación de pagar la deuda establecida por ambos en el contrato, lo que sucede todos los días en cualquier momento en la sociedad actual. Bueno, una de sus principales características es que es un tipo de contrato bilateral y contrato oneroso. También puede ser instantáneo o tracto sucesivo.
El contrato de permuta es parecido a un intercambio. Aquí también intervienen dos personas, llamadas permutantes. Pueden ser modales o físicas y pueden cambiar cualquier tipo de bien, ya sea inmueble, inmuebles, y cualquier cantidad de bienes siempre y cuando sean de la misma índole o corresponda al valor del bien dado por parte de la otra persona. Por eso, en palabras más simples, podría considerarse como un intercambio, como anteriormente se hacía en civilizaciones antiguas, pero en este caso está de por medio el contrato. De igual modo, como el contrato de compra y venta, el contrato de permuta tiene sus mismas características. Es un contrato bilateral y es contrato oneroso. El contrato de donación, como su nombre lo dice, consiste en una donación. El significado de donación es ceder, dar o regalar cualquier tipo de bien, propiedad tuya o otro sujeto por caridad. Lo mismo pasa aquí. El contrato de donación consiste en transmitir o dar cualquier bien de su propiedad a otro sujeto sin ningún costo alguno. Por eso es llamado donación. En este acto existen dos sujetos. El donante precisamente es el que dona y el donatario, que es el que recibe. Tenemos que mencionar que se puede donar cualquier cantidad de bienes, desde un objeto muy simple hasta todos sus bienes, y debe obviamente de existir un consentimiento del acto de las dos partes, tanto del dominio como del donatario. Este tipo de contrato se caracteriza porque es unilateral, gratuito, consensual y puede ser del tipo tracto sucesivo. Y por último, el contrato mutuo. Este podría considerarse como un intercambio también, pero de la misma índole. En este acto intervienen dos sujetos, uno llamado mutuante. Este es el que va a transferir principalmente dinero o un bien fungible al mutuatario. Hay que aclarar que es un bien fungible, es cualquier bien mueble, y como todos los bienes muebles, estos se deterioran hasta que llegan a ser reemplazables, como un auto o aparatos tecnológicos, y el mutuatario tiene la obligación de devolver un bien del mismo valor del que recibió. Sus principales características es que el contrato es de tipo bilateral y oneroso. Gracias a todos por participar. Damos por terminado este tema y pasaremos al siguiente tema: contratos de transmisión de uso. Este tipo de contratos en el que el propietario de un bien, principalmente inmueble, ya sea un terreno o hasta una casa, transfiere o cede un bien inmueble a otro sujeto por el tiempo determinado por las dos partes del contrato. A cambio de la persona que recibe el bien tendrá una obligación económica o de cualquier otro bien hacia el legítimo dueño de la propiedad hasta que se cumpla el tiempo establecido en el contrato. Cabe recalcar que en cuanto se termine o se acabe el contrato, el bien inmueble, ya sea un terreno o una casa, debe ser devuelto. Esto hoy en día puede llegar a conocerse como una renta. Este tipo de contratos es de carácter bilateral. Es importante mencionar que el contrato de transmisión de uso se clasifica en arrendamiento, subarrendamiento, comodato, depósito y mandato. El contrato de arrendamiento, principalmente es parecido o es como normalmente se le conoce a México, una renta. ¿Y en qué consiste el arrendamiento? Bueno, este es un contrato en el que existen dos partes. Una de ellas da cierto bien o transfiere cierto bien de su propiedad a la otra por determinado tiempo, según lo acordado en el contrato, mientras que la otra persona puede disfrutar de los derechos y obligaciones de este bien por el periodo de tiempo determinado, siempre y cuando pague en dinero o puede ser con algún otro bien, según determine el mismo contrato acordado entre las dos personas. Esto se da principalmente con los bienes inmuebles, por ejemplo, terrenos, edificios, casas, etc. Cabe recalcar que en el arrendamiento no se puede usar bienes fungibles. Contrato de subarrendamiento. Esto sucede después del arrendamiento. En el arrendamiento existen dos sujetos, el arrendador y el arrendatario. En este caso, el arrendatario, que tiene el control de la propiedad por un determinado tiempo, cede o da a una tercera persona el derecho de gozar de la propiedad arrendada. Es importante aclarar que para que se realice este contrato es importante el consentimiento de tres partes: de la tercera persona, del arrendatario y del dueño legítimo del terreno, en este caso el arrendador. Bueno, el contrato comodato. Este tipo de contrato intervienen dos personas. La primera es llamada o denominada comodante.
La segunda es denominada comodatario. Este contrato consiste en que la entrega de un bien, principalmente inmueble o no fungible, de la parte del comodante hacia el comodatario, principalmente de manera gratuita. Para que este caso de la persona denominada como comodatario haga uso de esta propiedad por el determinado tiempo del supuesto en el contrato, y una vez expirado dicho tiempo, el bien dado se tiene que devolver. Contrato de depósito. Este contrato inmueble intervienen dos sujetos, el depositante y el depositario. Este consiste en el que el sujeto denominado depositante le da un bien mueble o inmueble al sujeto denominado depositario. Este sujeto lo que hará cuidar y guardar dicho bien hasta que el depositante lo pida de vuelta. Este tipo de contrato tiene muchas características interesantes. La principal es que no hay por medio valor económico, es gratis, y el hecho de dar el bien sujeto denominado depositario. Otra característica es el que el depositario no puede hacer uso del bien al menos que el dueño legítimo del bien, en este caso denominado depositante, así lo quiera. Durante dicho contrato también es estable por las dos partes. Esto podría decirse que es famoso, guárdamelo y luego me lo devuelves. Contrato de mandatario. Este igualmente interviene en dos sujetos, en el que el mandante y el mandatario esté consciente de que el mandante cede sus bienes, principalmente negocios, al sujeto denominado mandatario. Este se encarga de la gestión de sus bienes y administrarle, pero el riesgo sigue siendo para el mandante. Esto, aunque suene raro, se da mucho hoy en día. Pongamos un ejemplo: cuando una persona posee muchas propiedades, incluso solo una, pero se le dificulta el manejo de esta, puede contratar a un profesional. Si es un negocio o una empresa, puede hacer uso de los servicios de un administrador o un contador. Esto es el mandato. Gracias, Félix, por tu participación. Creo que con eso damos por cerrado el tema. Ahora yo les hablaré sobre los contratos de custodia. Los contratos de custodia se clasifican en depósito voluntario, depósito necesario, depósito regular, depósito irregular y depósito judicial. Yo les hablaré un poco de ello. He escuchado hablar de este tema. El contrato de custodia sé que se clasifica en contratos de depósito. Este es un contrato antiquísimo, pues desde siempre todas las personas hemos tenido la necesidad de encargar las cosas a otro para que nos haga el favor de guardarlas. También leí en un apartado, no recuerdo bien exactamente cuál, que habla de que para hacer un contrato de depósito, este tiene que ser mercantil y se necesita saber que el que guarda las cosas debería ser comerciante, porque según el objeto a guardar debe también ser un objeto de comercio, y por último se debe constituir por una causa de operación mercantil. Pero también se hace mención de que muchas personas critican ese artículo porque se dice que si las cosas con objeto de comercio no habría que construir un depósito mercantil, ya que los depósitos son bancarios, pero también mercantiles por el tipo de banco. A mí me gustaría decir que también este tipo de contrato hacen mención de dos contratos más dentro de este, que es el depósito regular e irregular. El regular es cuando el que guarda está obligado a dar o devolver la misma cosa, y por el contrario, el depósito irregular es cuando lo que se debe devolver no es el mismo objeto, sino otro que pudiese ser acerca de lo mismo. Obviamente ser de calidad, aunque hay muchas complicaciones. Ahora también les hablaré un poco acerca del depósito necesario. Este se denomina como miserable porque se requiere cumplimiento de una obligación que debe ser legal. Se dice que este es necesario cuando este sea ocasionado, ya sea por un incendio o cualquier otro acontecimiento que tengan las personas a una gran necesidad. Para terminar, explicaré el depósito judicial, que este hace referencia a que es una garantía del embargo de bienes y este estará obligado a conservarse. Bien, Noel.
Ahora la invitada Jade Jacqueline nos hablará acerca del siguiente tema, contratos de prestación de servicios. Adelante. Los contratos de prestación de servicios se clasifican en depósito, secuestro, mandato, prestación de servicios profesionales, contrato de obra a precio alzado, contrato de hospedaje. De igual manera, cederé la palabra al invitado Noel Martínez, que nos quiere compartir algo acerca de este tema. Los contratos de prestación de servicios se clasifican en depósito, un concepto que dije anteriormente, que si no recuerdan lo diré a continuación nuevamente. Este es un contrato antiquísimo, pues desde siempre todas las personas hemos tenido la necesidad de encargar las cosas a otro para que nos haga el favor de guardarlas. Creo que es una explicación bastante clara. Un mandato es un tipo de contrato, bien, ya que este es llevado a cabo por una o más personas, como ya mencionaron anteriormente algunos de mis compañeros. Y bien, la prestación de servicios profesionales, bueno, pues como su nombre lo dice, se refiere a la prestación de servicios que una persona ofrece a cambio de dinero, o bien en otras palabras, se pide a cambio de una retribución. Y el contrato de hospedaje es pues un concepto bastante claro, ya que el titular, o mejor dicho, el recepcionista de un hotel o un hostal, presta el alojamiento, que van de la mano con una serie de servicios que van incluidos dentro de dicho contrato. Ahora bien, ya llegamos a uno de los últimos temas del podcast. Hablaremos sobre los contratos de gestión colectiva. Estos contratos se caracterizan por una unión y un esfuerzo, ya que este tipo de contratos consisten en que dos personas, pueden ser físicas o morales, juntan sus esfuerzos, sus bienes, ya sea muebles o inmuebles, e inclusive su capital para lograr un objetivo. Este objetivo puede ser económico o no. Este tipo de contratos es bilateral y se clasifican en asociación civil y contrato de sociedad civil. Ahora le pediré a mi compañero Noel Martínez que nos explique en qué consiste el contrato de asociación civil, y a mi compañera Jade Jacqueline. Adelante. El contrato de asociación civil, como su nombre lo indica, es una asociación civil, una asociación entre personas físicas. Cuando la asociación se crea, el contrato se perfecciona y se firma, da lugar a una persona moral. Ahora bien, esta asociación de personas físicas trabaja y combinarán sus fuerzas para lograr un objetivo en común. Pero aquí hay algo importante: este objetivo no puede ser económico. En nuestra sociedad existen muchas asociaciones civiles y efectivamente no tienen un fin económico. Su único fin es ayudar en diferentes ámbitos a la sociedad, como por ejemplo existen asociaciones que buscan ayudar a los niños de la calle, a las madres solteras, a los adictos, a las personas con discapacidad física, a los desempleados, a los migrantes, al medio ambiente, a los animales, a la mejor estética de una ciudad, a las actividades recreativas, y así pueden existir muchísimas. Contrato de sociedad civil. Este contrato es un tanto parecido al contrato de asociación civil. Aquí dos personas, tanto pueden ser físicas como morales, unen sus esfuerzos y aportan un bien, ya sea mueble o inmueble, o inclusive un capital para lograr un objetivo en común. La característica de este es que el objetivo en común sí es económico. Esto también es muy dado más que nada en empresas que se juntan para realizar una colaboración y generar más ganancia durante el periodo determinado de dure de este contrato. También es muy común en las personas físicas. Una de sus características de este contrato es que es bilateral, oneroso y consensual. Muchas gracias. Este ha sido un tema un poco corto, pero creo que se quedó entendido a la perfección. Pasaremos al penúltimo tema del podcast: los contratos de garantía. Este tipo de contratos se dividen en fianza, contrato de prenda, contrato de hipoteca. Adelante. El contrato de fianza es aquel por virtud del cual una de las partes, llamada fiador, se obliga ante la otra llamada acreedor, el cumplimiento de una prestación determinada para el caso de un tercero, deudor de este último, no cumpla con su obligación.
Esto sucede cuando hay una deuda o existe una. Todos sabemos que en una deuda existe el deudor y el acreedor. Este tiene la obligación de exigir su pago o que salde la deuda. Mientras tanto, el deudor tiene la obligación de saldar la deuda. En este caso, entra un tercero, que es denominado fiador. Puede ser una o varias personas. Lo que hacen es comprometerse con el acreedor a pagar o saldar esa deuda ajena a ellos en caso de que el deudor, no la salde. Esto también es muy común en la sociedad, principalmente el fiador resulta ser pariente cercano o una persona muy frecuente del deudor. Luego está el contrato de prenda. En este tipo de contrato intervienen dos partes, el deudor prendatario y el acreedor prendatario. Primero me gustaría aclarar qué es una prenda. Una prenda regularmente se le conoce como una cosa o algo que viste una persona, más que nada una ropa, pero también puede definirse como algo de valor que posee una persona. En este caso, el contrato de prenda consiste en que el deudor solicite un crédito, solicita dinero al acreedor y como garantía por parte del deudor que va a pagar el acreedor como se estipula en el contrato. Este le da una prenda, un objeto de valor, puede ser un bien mueble. Esto más que nada funciona como una garantía de que la deuda sí va a ser saldada y también eso sucede mucho hoy en día. Se considera como un contrato consensual y no formal. Y el último es el contrato de hipoteca. Esto es muy parecido al contrato de prenda. La hipoteca de igual manera sirve como garantía entre el deudor y el acreedor de que la deuda de crédito sea saldada. La única diferencia con el contrato de prenda es que aquí no está en garantía un bien mueble, sino un bien inmueble. Se podría decir que esta deuda económicamente es más fuerte o más densa que en el caso del contrato de prenda, y en el caso de que el deudor no cumpla con su pago, con los pagos establecidos dentro del contrato, el acreedor tiene el derecho de saldar esa deuda con la garantía, o sea, el bien inmueble. Esto es muy dado en la sociedad. Por lo regular la garantía viene siendo un terreno o hasta una casa. Desde luego no todos los códigos modernos del país aceptan que la hipoteca recaiga sobre bienes muebles, pues en los códigos civiles de San Luis Potosí, Morelos y Sonora, la hipoteca por definición debe recaer sobre bienes inmuebles únicamente. Muchas gracias a todos por su aportación. Ahora, para cerrar el podcast, trataremos el último tema de hoy. Yo les explicaré de qué son los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son los contratos llamados de suministros públicos. Estos son muy fáciles de identificar y estamos muy relacionados con ellos. Básicamente son los que firman a la hora de que los contratantes de servicio de telefonía, seguros, energía eléctrica, agua corriente, gas o contratos bancarios. Otra de sus características es que el contrato es únicamente elaborado y perfeccionado por una de las partes, en este caso denominado proveedor. Entonces tú, que ubicas el papel del cliente, tienes la decisión de aceptar o simplemente rechazar el contrato. Con este tema terminamos de definir cada uno de los conceptos relacionados con la unidad 4 denominada contratos y le damos fin al podcast. En el nombre de los invitados y de su servidor, espero que no les haya parecido aburrido y que les haya gustado el contenido de este podcast. Pero sobre todo, esperemos que hayas aprendido algo sobre los fundamentos del derecho, en especial el subtema contratos. No te olvides de apoyar con un like y espera nuestras próximas ediciones de este mismo canal. Hasta luego y muchas gracias por vernos. Y esperemos que puedan asistir a nuestro siguiente podcast, ya que nuestro siguiente podcast será en vivo y en grabado. No será en vivo, será grabado, pero con nuestros rostros. Esperemos que les guste este tema de contratos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.